Continuamos en TV con Noticias y en un contexto de plena discusión después de lo que se reflejó en las calles hace ya una semana con esta marcha federal universitaria que congregó no solamente a los que están implicados en la educación superior, sino también educación secundaria y primaria, porque al fin y al cabo es un reclamo de la educación en general por los recursos que se van minimizando o que no aumentan en relación a todos los costos que van teniendo de vida y también a la hora de la inversión en materia educacional. Bueno, en este contexto, a nivel provincial, UTELPA solicitó justamente la apertura de paritarias para justamente compensar la situación de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Por parte justamente del gremio estamos con Rosana Gugler, secretaria general de UTELPA, a quien le agradecemos estos minutos. Rosana, ¿cómo estás? Buen mediodía. Joaquín Icar te saluda aquí en TV con Noticias. Bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Aquí escuchándote, tu introducción y pensando que todo lo que nos ocurre lo tenemos que contextualizar en lo que está pasando hoy en el Congreso de la Nación. El panorama con esta aprobación general y esta elección particular que se está dando de cada uno de los puntos de la ley bases, ¿qué te va dejando en materia de un reclamo que ya vienen realizando puntualmente en la previa de esta maratónica sesión en Cámara Baja en el Congreso de la Nación? Nosotros desde la CETERA, desde la CTA de las trabajadoras y los trabajadores, centrales que nos nuclean a UTELPA y a los demás gremios de bases de todo el país, junto con otras centrales de trabajadores, ya venimos advirtiendo, es más, en unidad hicimos los reclamos correspondientes y los pedidos correspondientes a cada uno de los legisladores y legisladoras pampeanas que nos representan en el Congreso de la Nación, por qué no había que votar esta ley bases, por qué había que dejar sin efecto el DNU, y lamentablemente estamos asistiendo a un día muy difícil y muy complejo para el país, para nuestra patria, y también para nuestra provincia, porque acá nadie se va a salvar solo. Están votando artículos de una ley que habla de una reforma laboral que deja a los trabajadores y trabajadoras totalmente vulnerables y sin derechos laborales. Una ley tributaria donde vamos a volver a pagar ganancias, quedándose hasta el decreto que teníamos por el gobernador Berna prácticamente sin efecto. Y en la provincia de La Pampa, las y los docentes vamos a volver a pagar ganancias, entre otras cosas que son gravísimas. Y en medio de todo esto, un profundo desfinanciamiento hacia las provincias, donde los docentes ya perdimos el 10% de nuestro salario porque hace 2 meses que no cobramos el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un dinero que por ley le corresponde al gobierno nacional y que lo ha derogado y ha finalizado con ese pago a través de un decreto. Por supuesto que nosotros pedimos la apertura de la paritaria provincial y cuando nos volvamos a sentar trataremos de avanzar como corresponde en nuestra paritaria provincial, discutiendo la cuestión salarial y tratando de recomponer el salario. Pero no podemos dejar de contextualizar, porque esto nos está pasando precisamente por el tremendo ajuste y las políticas de ajuste de este gobierno nacional, que evidentemente su intención es gobernar o transferir enorme dinero del sector público al sector privado y beneficiar a unos pocos. Rosana, y esto también lo tenemos que saber. Rosana, en este contexto que marcás la reforma laboral que fue aprobada también en la votación particular de estos puntos de la ley bases, a nivel educación, de los trabajadores de la educación, ¿cuánto más agrava la situación, no solamente monetaria, sino también de los docentes que están buscando sus primeras horas registradas en algunas aulas? ¿Cuánto agrava esta reforma laboral aprobada en particular la situación de los docentes que están buscando sus primeras horas de trabajo? Y algunos, bueno, por supuesto, que también buscan la regularización en diferentes escuelas de la provincia. Sin financiamiento educativo por parte de Nación, sin una ley de financiamiento educativo, con el desfinanciamiento que las provincias están sufriendo, cada vez vamos a tener menos fuentes de trabajo y ni hablar de los programas socioeducativos, del programa Conectar Igualdad, que ya no existe más,
y todas esas partidas de dinero que venían específicamente para educación tampoco están llegando. Infraestructura escolar, obras de escuelas, todo eso se va a paralizar, ya está paralizado. Y eso habla, cuando nosotros hablamos de una escuela pública de calidad, enseñando con calidad, tiene que ver con esto, tiene que ver con la infraestructura, la formación docente. El INFOD, que es el Instituto de Formación Docente a nivel nacional, que tenía innumerables ofertas educativas, postítulos, posgrados, formación gratuita y en servicio y de excelente calidad, se ha cerrado y no hay perspectivas de continuidad de esa formación gratuita y en servicio. La situación es muy compleja y tiene que ver precisamente, insisto, con definiciones de política educativa nacional o de política nacional que nos impacta también en cada una de las provincias. Y en este sentido hay muchísima preocupación, y muchísima preocupación en el sector también por los salarios, seguro que sí. La desregulación del mercado, de las tarifas, el aumento de los combustibles, los alimentos, un Estado nacional que está totalmente ausente porque deja a las reglas del mercado o al juego de la libre oferta y demanda los precios, hace que los salarios se licúen cada vez más. Y bueno, y en este contexto seguimos luchando todos los días como sindicato para colectivamente garantizar las mejores condiciones. Rosana, dos cuestiones que tienen que ver primero con la convocatoria para mañana y para el 9 de mayo a movilizarse justamente en este contexto de financiamiento, y la otra que tiene que ver con la solicitud de paritarias a nivel provincial. ¿En qué montos se van a plantar? ¿Cuál es la discusión que van a proponer para con el gobierno de la provincia de La Pampa? Bien, mañana las trabajadoras y los trabajadores nos movilizamos en todo el país con diferentes actividades, actos, movilizaciones en las plazas. Aquí en la ciudad de Santa Rosa nos vamos a concentrar a las 10 de la mañana junto con las otras centrales para realizar un acto en la Plaza San Martín frente al monumento al trabajo, y luego actividades en los barrios donde vamos a estar participando. A nivel nacional hay una gran movilización y concentración de nuestras centrales también. Y el 9 de mayo, un paro nacional convocado por la CGT y las centrales las otras centrales, CTA de los trabajadores también estará ahí presente, y tiene que ser un paro nacional contundente porque las y los trabajadores de este país tenemos que decirle a este gobierno nacional que no es el camino correcto el que ha elegido a la hora de pensar políticas que hambrean a la clase, al pueblo y a la clase trabajadora en beneficio de unos pocos. Respecto de la paritaria provincial, hicimos el pedido correspondiente, estamos esperando la convocatoria, y ahí en ese ámbito, como siempre hacemos, discutiremos en el contexto y contextualizando la situación, cómo vamos a poder de alguna manera ir compensando, recuperando el salario perdido o una recomposición salarial. En una mesa que nosotros siempre ponemos en valor porque es una mesa que de diálogo, de acuerdo y de consenso entre las partes que pretendemos obviamente seguir sosteniendo de la misma manera. Pero yo insisto porque hay muchísima preocupación en el contexto nacional en que hoy empieza a vivir la Argentina. Ya veníamos con esta situación, pero se legaliza y se materializa un proyecto de país que claramente deja a gran parte del pueblo afuera. Rosana, muchas gracias por tu tiempo, muy clara como siempre. Gracias. A ustedes, un gran abrazo, hasta luego.